escriban lo siguiente. Hasta este momento, los temas hasta este momento los temas se han abordado solo bajo la perspectiva de evaluar económicamente diferentes propuestas de inversión, enfatizando los principios básicos que fundamentan las técnicas de análisis económico. Punto y seguido. También se ha aceptado, sin poner en duda, el que en los problemas... Profe, ¿también qué? Sin poner en duda el que en los problemas aparezca un flujo neto de efectivo. Entre paréntesis ponen FNE. Flujo neto de efectivo. Sin saber con certeza cómo se ha obtenido o cómo se ha calculado. Punto y seguido. Simplemente se ha aceptado que hay una ganancia de efectivo o un costo, con los cuales se procede a efectuar la evaluación económica. A ver, me explico, jóvenes. Nosotros hemos visto en el primer departamental problemas de ingeniería económica, que era como sacar el valor presente, el valor futuro, y tenemos unos diagramas de flujo de efectivo definidos. Por ejemplo, decíamos, esta es la inversión, por ejemplo, 10,000 pesos, y luego aquí hay un valor, un flujo neto de efectivo de 2,500, luego decimos que aquí eran 2,600, luego aquí 3,000, y luego acá
3.400 y aquí 3.800 y ya había un valor aquí de salvamento de 1.000, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sin preguntarnos cómo salía este 10.000, cómo salía este 2.500, este y este. Este es el flujo neto de efectivo en el periodo 1. Este es el flujo neto de efectivo en el periodo 2. ¿Está claro? Y así, este es el flujo de efectivo en el periodo 5. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos ahora a analizar cómo sacar esos valores. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Entonces escriban. La otra aplicación, no. La aplicación de la evaluación económica utilizada en planeación financiera y evaluación de proyectos, punto y seguido, como su nombre lo indica. ¿Y planeación financiera y qué, profe? Perdón. Y la evaluación de proyectos, punto y seguido, como su nombre lo indica, coma, la planeación y los proyectos son eventos futuros y aquí la evaluación económica juega un papel fundamental, pues es una de las bases sobre la cual se decide la realización. Una económica juega un qué, profe? Un papel fundamental ahí, Ok. pues es una de las bases, sobre la cual se decide la realización de cierta inversión monetaria. ¿Ok? Entonces, punto y aparte, pongan estado de resultados ¿Se ve, jóvenes? ¿Sí se ve bien o no? Sí, profe. Sí, profesor. Estado de resultados. Proyectado. Estado de resultados proyectado
como la base, escriban, como la base de cálculo, como la base de cálculo de los flujos netos de efectivo. Entre paréntesis ponen flujo neto de efectivo, cierran paréntesis. Punto y aparte. Un estado de resultados o de pérdidas y ganancias es una herramienta contable, que refleja cómo ha sido el desempeño económico de la actividad de cualquier empresa productora de bienes o servicios, al cabo de un ejercicio o periodo contable que generalmente es de un año. Punto y seguido. El desempeño económico de la actividad empresarial se puede expresar en términos de dinero. Se puede expresar en términos de dinero, de tal forma que si existe una determinada ganancia monetaria, se puede hablar ¿Que si existen qué, profe? si existe una determinada ganancia monetaria, se puede hablar de un buen desempeño, pero si las pérdidas económicas, pero si hay pérdidas económicas al cabo de un ejercicio de operación, se hablará de un mal desempeño de la empresa. Punto y aparte. En términos generales, un estado de resultados es la diferencia que hay entre los ingresos que tiene
la empresa menos todos los costos en que incurren, coma. ¿Qué hay en la empresa, profe? ¿De qué? Que hay, a ver, es la diferencia que hay entre los ingresos que tiene la empresa menos todos los costos en que incurre, coma, incluyendo el pago de impuestos, y el reparto de utilidades a los trabajadores. Punto y aparte. Un estado de resultados puede efectuarse después de sucedidos los hechos, coma, es decir, coma, al término de un ejercicio de operación, al término de un ejercicio de operación, con fines de control, coma, de la declaración de impuestos y de una evaluación de lo sucedido para calcular y repartir dividendos a los socios de la empresa. ¿Para qué, profe? Y repartir dividendos a los socios de la empresa. Punto y aparte. También es posible elaborar un estado de resultados proyectado o pro forma, en donde se anotan los resultados económicos que se considera pueden suceder si se toman como base una serie de pronósticos sobre la actividad de la empresa. ¿Una serie de qué, profe? Pueden suceder si se toma como base una serie de pronósticos sobre la actividad de la empresa. Punto y seguido. Tal estado de resultados pro forma, tal estado de resultados pro forma servirá para evaluar
diferentes alternativas de acción, ya sea seleccionar la mejor inversión, el mejor plan de financiamiento, etcétera. ¿Hasta dónde les dicté, jóvenes? ¿Cuál fue lo último? Elegir la mejor inversión a plan de financiamiento, etc. Ok, etcétera. Punto y seguido. Es justamente para evaluar determinados hechos futuros, desde el punto de vista económico, que se determinará Desde el punto de vista económico, que se determinará y utilizará un estado de resultados proyectado. Punto y aparte. La forma de un estado de resultados se presenta en la tabla siguiente. Entonces pongan esto. Ahí está el primero, con signo más. Menos costos totales. Luego ponemos aquí menos depreciación. Y amortización. Costos financieros. A estos costos financieros también se les conoce como intereses. Los intereses son lo que se paga cuando se piden préstamos y se ponen en este lugar, intereses. Y luego aquí abajito le vamos a poner igual a utilidad antes de impuestos.
y se pone así, utilidad antes de impuestos. Luego viene impuestos. Sobre la renta. Menos y luego reparto de utilidades. A los trabajadores. Y aquí sería igual a la utilidad después de impuestos. Luego vendría más la depreciación. Esto va abajo de aquí. Más luego aquí sería menos pago Vean, compañeros, que cuando uno pide un préstamo, bueno, lo vamos a ver también aquí. Cuando se pide un préstamo, hay una parte que se llama intereses y una parte que se llama pago de capital o principal. Pero esas dos cantidades que están en la tabla de amortización del préstamo, en el estado de resultados van en diferente lugar. En la parte de lo que se refiere a los intereses que se pagan por el préstamo, van exactamente aquí, con signo menos. ¿Ok? Y luego, aquí se suman, perdón. Los costos financieros aquí se ponen y el pago del capital se pone después de haber pagado los impuestos. Y el concepto de la depreciación aquí es negativa y acá es positiva. ¿Está claro? Se pone negativa aquí para ayudar a las empresas
a que la utilidad sea menor, de tal suerte que al ser menor la utilidad se paga menos impuestos. ¿Está claro? Esa es una ventaja que da el fisco o Hacienda a las empresas o a los trabajadores que están por su cuenta. ¿Está claro? Pago de principal. Y finalmente, aquí vendría flujo neto de efectivo. Entonces, jóvenes, estos valores que se dieron para los ejercicios que hicimos, cada uno de esos valores tiene que ver con el estado de resultados. Este último valor es exactamente este. En el periodo 1 es este. En el periodo 2 es este. Pero todo esto, ¿está claro? O sea, para cada flujo neto de efectivo es sacado con el estado de resultados de ese año. O sea, profesor, que va a haber un estado de resultados por cada periodo. Sí, exactamente. Exactamente. Para cada periodo. O sea, aquí va a ser para el año. Aquí va a ser para el año. Vamos a poner aquí. Aquí sería año 1. Luego va a ser el año 2. Año 3. Año 4. Vamos a poner que son 5 años. Y año 5. Así. Y entonces va a hacer todo esto. Y también acá abajo. Todo esto. Esto va acá. Así. Y lo último que va a quedar aquí va a ser. Ay, ya está enredado esto. A ver. No va a quedar claro. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a poner ingresos. Totales. Costos totales. Luego, menos depreciación. Y amortización. Luego, costos financieros. Que son los intereses. Luego aquí vendría la utilidad.
antes de impuestos. Luego serían menos impuestos. Menos impuestos sobre la renta. ISR. Luego, aquí, utilidad antes de impuestos. Reparto de utilidades. Y luego, igual a utilidad después de impuestos. Y luego seguiría más la depreciación. Y amortización. Y luego pago de capital. O principal. Y aquí vendrían igual a flujo neto. Y entonces, jóvenes, aquí va a ser el año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Y año 5. La palabra estado de resultados la vamos a poner aquí. ¿Ok? Y entonces aquí va a haber una cantidad, otra cantidad, otra, 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 otra. Y esto último va a ser el flujo neto de efectivo 1. Y aquí va a ser el flujo neto de efectivo 2. Luego, flujo neto de efectivo 3. Luego, flujo neto de efectivo 4. Y finalmente, flujo neto de efectivo 5.
Así sería, jóvenes. ¿Sí? ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. Ok. Así que lo quedamos más claro, jóvenes. ¿Sí les quedó claro? Yo tengo una pregunta. No sé a qué se refiere con pago de capital. ¿Cómo? De nuevo, compañero, la pregunta. ¿Qué es el pago de capital o principal? ¿Qué es? Vamos a suponer que tú quieres poner un negocio y que te van a prestar en el banco 100,000 pesos a una tasa de interés del 14% y tienes que pagar ese préstamo en 5 años o 6. Entonces, cuando el banco te presta y te da, te dice con qué tasa de interés te va a prestar, entonces cada año o cada periodo, si fuera mensual o anual, vas a tener que pagar intereses. Pero lo que te prestaron se llama capital. Los 100,000 pesos que te prestaron es el capital. Entonces, tú en la sala de amortización vas a tener algo que se llama intereses, que es el dinero que pagas por lo que te prestaron. Pero si no pagas más que puros intereses, sigues debiendo el capital. Entonces, para que un préstamo se logre pagar, el banco lo que hace es, en tu pago mensual o anual, te incluye tanto el pago de capital como el pago de intereses. Y el pago de capital es el pago del préstamo. Y el pago de intereses es por los gastos financieros por haberte prestado dinero. ¿Sí me explico? ¿Sí me oíste? ¿Te quedó claro o no? Sí, profesor. Gracias. El pago de capital es el pago del préstamo.
Ahorita vamos a ver un caso, bueno, a ver si ahorita lo vemos, ¿vale? ¿Quedó claro o no quedó claro esto? Gracias. Bueno, Profe, el flujo neto de efectivo en la realidad realmente no es el mismo para todos los periodos, ¿o sí? ¿qué es el qué? Que si no es el mismo el flujo neto de efectivo. No, porque tú pagas, por principio, los ingresos totales cambian de año en año. ¿Está claro? Habrá años que ganen lo mismo. Puede ser que el año 3 sea lo mismo que el año 4 en los ingresos y los costos a lo mejor se mantienen igual. Pero los costos financieros van cambiando. Al principio se paga más intereses y menos capital. ¿Ok? Entonces, eso se va a ir haciendo. El flujo neto de efectivo es el sobrante que está aquí, esta cantidad que antes nomás la dábamos, aquí está de dónde sale. El flujo neto de efectivo del año 2 es esta cantidad, 2.600. Antes nomás poníamos siempre los ingresos aquí, pero no habíamos hecho todo este desglose. Entonces, para los problemas que ya sabemos resolver, que vienen ya aquí los flujos netos de efectivo, es que ya pasaron por el estado de resultados. ¿Está claro? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo para que... Vamos a ver otro concepto y luego ya vemos un ejemplo. A ver, escriban ahora como título: influencia de los costos financieros sobre los flujos netos de efectivo, sobre los FNE. ¿Dónde están? Aquí están, ahí, estos. En entidades exentas de pago de impuestos. ¿Entidades qué, perdón? En entidades, no, nomás pongan así: influencia de los costos financieros sobre los flujos netos de efectivo. Así nomás pónganle ya. Punto y aparte. Escriban lo siguiente: la ley hacendaria permite a cualquier empresa, Profe, ¿puedo repetir? Perdón. la ley hacendaria permite a cualquier empresa que paga impuestos deducir de su pago de impuestos los intereses. No, más bien, a ver. La ley no es deducir, es reducir. Reducir de su pago de impuestos los intereses provenientes de una deuda adquirida.
coma, no así el pago, no así el pago del principal o capital, punto y seguido. Sin embargo, coma, a ver, no, esto es todo nomás así, ¿ok? Así nomás. A ver, bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Ejemplo, una empresa ha comprado un equipo por 25,000 pesos. Con un valor de salvamento de 4,000 pesos al final de 6 años. Punto y seguido. La compra del equipo se financió con un préstamo bancario de 12,000 pesos. Con una tasa de interés del 15% anual. Punto y seguido. El banco ofrece ¿Del 15%, profe? anual, 15% anual. Punto y seguido. El banco ofrece 4 planes de pago para saldar el préstamo. Para saldar el préstamo. Dos puntos y aparte. Y ponen plan 1. Plan 1, punto y seguido. Y ponen pago de 6 cantidades iguales. Pago de 6 cantidades iguales al final de cada uno de los años. Es el primer tipo de plan. Punto y aparte. Plan 2. Pago de una cantidad igual. Pago de una cantidad igual de principal al final de cada año. Al final de cada año. Más el pago de los intereses. Más el pago de los intereses sobre saldos insolutos. Más el pago de los intereses sobre saldos insolutos en la misma fecha. Punto y aparte. Plan 3. Pago solo de intereses al final de cada año. Al final de cada uno de los años, perdón. Pago solo de intereses al final de cada uno de los años y pago de capital o principal más intereses
al final del último año, entre paréntesis ponen sexto año, cierran el paréntesis, punto y aparte. Plan 4, pago de una sola cantidad que cubra el principal más los intereses, ¿Pago de una sola cantidad y qué, profe? pago de una sola cantidad que cubra el principal o capital más los intereses acumulados al final de los 6 años. Punto y aparte, obtener las tablas de amortización de cada uno de los planes de pago del préstamo. ¿Ok, jóvenes? Vamos a hacer eso. Voy a borrar aquí. Después hacemos un ejemplo de esto. Pero a ver, jóvenes, ¿cuánto es el préstamo? ¿Cuánto es? 12,000. 12,000 pesos. ¿Cuánto es la tasa de interés? 15% anual. ¿Ok? ¿Cuál es el periodo del préstamo? 6 años. N igual a 6 años. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el plan 1. Plan 1. ¿Cómo sería su tasa de interés, su tabla de amortización? Plan 1, tabla de amortización. Profe, Sí. no se le vaya a acabar la pila de su compu. A ver. La pila. A ver. Ok, gracias. Bueno, a ver. Entonces, el plan 1, como se lo dicté, ¿cómo es? 6 pagos anuales iguales. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, si es así, entonces nosotros tenemos que calcular esto. La cantidad, a ver, aquí. Aquí la anualidad. La anualidad. La vamos a obtener del préstamo aplicando la fórmula de I por 1 más I a la N sobre 1 más I a la N menos 1. ¿Sí?
¿Está claro, jóvenes? Obviamente que la I sería, aquí son 12,000 y acá adentro sería 0.12 o 1.12 a las 6. Punto 15. Ah, no, ¿cuánto es? A 15. Punto 15, 1.15 a las 6. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? ¿Cuánto me da? $3,170.84. 3,170. Y yo tengo Punto aquí, 84. punto 4. A ver, chéquenlo. En lugar de punto 8, ¿es punto 8 o punto 4? A mí me dio punto 8. ¿Y a los demás? También tengo punto 8, profe. También punto 8. Entonces lo dejamos en punto 8. Bueno, entonces aquí ponemos lo siguiente, vean. Entonces voy a borrar esto que está aquí. Lo voy a poner aquí. Tabla de amortización. Entonces aquí ponemos año 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos intereses. Luego aquí tenemos pago de capital, bueno, pago de intereses. Pago de intereses. Le ponemos año más arriba. Luego, pago de capital. Y luego aquí ponemos anualidad. Y aquí ponemos saldo insoluto. Esas son las columnas que tiene una tabla de amortización. Y entonces empezamos aquí. Aquí tenemos 12,000. Sí se ve, ¿verdad? Y luego tenemos la anualidad. No, ya no se ve. Muy bien. A ver, voy a poner aquí. 12,000 el préstamo. Bueno, los intereses, no, un momento. Aquí saldo insoluto. 12,000. En el año 1 tenemos intereses. A ver, multiplicamos el saldo insoluto por punto 15. ¿Cuánto es? 1800. ¿Mil qué? 1800. 1,800. ¿Ok? Y la anualidad es 3,170.8. ¿Está claro? Entonces, los intereses es el costo de pedir el préstamo. Entonces lo restamos a la anualidad. ¿Cuánto queda?
1370.8. 1370.8. Y luego ese pago de capital es el pago del préstamo. Entonces, ¿cuánto queda? Si le restamos a 12.000, el 1370.8. 10.629.2. 1629.2. Punto 2. Este es el saldo insoluto al final del primer año. ¿Quedó claro? En el segundo año calculamos los intereses. Entonces multiplicamos el saldo insoluto del primer año por la tasa de interés, que es 15%. ¿Cuánto da? 1594. 1594.38. Punto 38. La anualidad es la misma. ¿Sí está claro? Bien, les voy a poner todas. ¿Ok? Ese es el plan. 6 pagos iguales, ¿verdad? Y ahora sí. Entonces, a esta anualidad le restamos los intereses. ¿Cuánto queda de capital? $1,576.4. Y esa cantidad se la restamos al saldo insoluto. Más rápido, jóvenes. 9,052.8. Intereses del año 3. Saldo insoluto por punto 15. ¿Cuánto es? 1357.9. 1357.9. Y entonces le restamos a esa cantidad. Vamos a poner aquí 3170.8. ¿Cuánto queda? 1812.8. Si lo restamos al lado insoluto, ¿cuánto queda? 7,239.9. Los intereses del cuarto año es esto por punto 15. 1085.9. Se lo restamos a la anualidad. ¿Cuánto da? 2084.8. ¿Cuánto? 2084.8. Y eso se lo restamos al saldo insoluto. 5,155.1. 1. Los intereses del año 5. $773. ¿Cuánto? 773.3. Se lo restamos a la anualidad.
2397.5. Se lo restamos al saldo insoluto. 2757.6. Los intereses del último año. 413.6. Se lo restamos. ¿Cuánto queda? 2757.2. Y aquí queda punto 4. ¿Está claro? Sí. Esa es la tabla de amortización. Debería dar 0, pero pues. ¿Ok? Ese es el plan de pago que generalmente en un banco les dan a los clientes que por primera vez van a pedir el préstamo. Vamos a hacer ahora el plan 2. Plan 2. El plan 2, jóvenes, dice ahí, ¿cómo dice? La misma cantidad de pago de capital todos los años, más los intereses sobre saldos insolutos. Entonces sería así. Plan 2 sería así. Pago de capital igual a 12,000 entre 6 igual a 2,000. Entonces sería así. Tabla de amortización. Entonces aquí ponemos año. Entonces aquí ponemos pago de intereses. Pago de capital. Pago anual. Y saldo insoluto. Entonces, jóvenes, aquí serían 12,000 y entonces lo que se sabe que estos 2,000 son aquí 2,000 2,000 2,000 2,000 y 2,000. Y los intereses del primer año son 1,800. ¿Sí o no? Y el pago anual son 3,800. Y el saldo insoluto son 10,000. ¿Sí les quedó claro, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profe. En el segundo año, los intereses son sobre 10,000, son 1,500.
lo que se va a pagar anual es 3.500 y se va a descontar 2.000 de pago de capital. ¿Cuánto es los intereses del año 3? 1,200. 1.200. 3.200 y se descuenta a 6.000. Luego, ¿cuánto es 6.000 por punto 15? 900. 2.900 y aquí son 4.000. Y aquí 600. y aquí 300. ¿cuánto? 300. 300. Cero. ¿Quedó clara la tabla de amortización? Sí, profe. Sí, profe. Este tipo de préstamo, a ver, ¿cuánto sale la suma de todo eso? ¿Y cuánto sale la suma de todo eso? A ver, dígame la primera. 7.025. ¿Cuánto? 7.025. De nuevo. 7.025. ¿Y esa? 6.300. Entonces, jóvenes, por esa razón, los bancos no dan este plan a los nuevos, a los que piden préstamo por primera vez. Porque les cobran más intereses con este plan que con este plan. Este plan más bien es para los clientes ya con cierta antigüedad en el banco. ¿Quedó claro? Entonces, ustedes cuando vayan a pedir un préstamo, les van a dar este préstamo. Hasta que tengan ya cierto tiempo. ¿Está claro? Ok, profe. Vamos a ver el plan 3. El plan 3, ¿cómo es, compañeros? Que solamente se van a pagar intereses y que hasta el último año se van a pagar el capital más los intereses del último año. A ver, lo voy a hacer lo más rápido posible. Aquí sería año. Aquí voy a hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver. Pues aquí tenemos, aquí va a ser pago de intereses. Pago de capital. Pago anual.
saldo insoluto. Pues vean aquí, jóvenes, aquí son 12,000. Aquí intereses son 1,800. ¿Sí o no? Pago de capital, nada. Entonces queda 12,000. No cambia. Y tampoco cambia los intereses. Pago de capital cero. 12,000 quedan. Aquí pago anual, solamente intereses. Aquí serían 1,800, ¿sí o no? 0, 1,800, 12,000. Luego 1,800, 0, 1,800, 12,000. Luego 1,800, 0, 1,800, 12,000. Y en el último año pagan 1,800 y 12,000 de pago de capital. Y el último pago son 13,800. Y aquí es cero. ¿Quedó claro? Y ya para finalizar, el cuarto plan, lo voy a poner aquí, plan 4. No se va a pagar, bueno, va a ser el futuro es igual al presente por 1 más i a la n, que serían 12,000 por 1.15, 15 a la 6. ¿Cuánto es? ¿Cuántos jóvenes? 27,756.7. 27,756.7. Y la tabla de amortización la voy a poner acá arriba rápidamente. Sería así, jóvenes. Año. Aquí, pago de intereses. Aquí serían 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Luego, pago de capital. Cero, 0, 0, 0, 0. Y aquí van a ser 27,756.7. O sea, aquí va a ser 0, pago anual. 0, 0, 0, 0, 0 y 27,756.7. Saldo insoluto es 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. No. Aquí va subiendo. Aquí debe haber 12,000 por 1.15. ¿Cuánto es? ¿Cuántos jóvenes?
13.800. 13.800. Ahora, 13.800 por 1.15. $15.870. Luego 15.000 por 1.15. 18.250.5. Luego por 1.15. 20.988.1. Y luego por punto 15. 24.136.3. Y luego 27.756.7. y ya quedan cero. ¿Ok? Obviamente que este préstamo nadie se los va a hacer a excepto que sea un familiar. Porque imagínense que ustedes van al banco y dicen, préstame 12,000 pesos y te los vengo a pagar hasta dentro de 6 años. Te dicen, pues sí, ahorita. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, pues eso lo vamos a usar para la próxima clase. Vamos a hacer ya un ejemplo de estado de resultados. ¿Vale? Paso lista rápidamente porque ya es hora de